Muy bien, vamos a Exactamente. empezar la entrevista ya en los temas que nos convocan con el licenciado Francis Romero Cordero, director de la encuestadora y empresa de sondeo Click. Adelante, don Alcides. Francis, buenos días. Esto del balance del informe presidencial del viernes pasado, ¿verdad? Del presidente Daniel Noboa. Le hago una referencia. Hace unos días en Buenos Aires, en un estadio, el Luna Park, el presidente Milei se presentó. Fueron como 5.000 personas, pero la gente no lo fue a ver para escuchar el discurso, no fue a Seguro, por hablar favor. del contenido del discurso, fue a verlo a Milei cantar, bailar, o sea, muy distinto a lo que anteriormente la gente iba cuando se trataba de la presencia de un presidente, ya sea una tarima o ya sea en un informe presidencial. Le digo esto porque he notado en las diferentes reacciones que han habido aquí en el Ecuador del informe presidencial que muchos hablan de los zapatos del presidente, que de que se le colocó la banda presidencial o el collar presidencial, de que hubo por ahí un detalle de que utilizaba los videos, de que el discurso fue muy corto para no aburrir. Estamos cambiando, y ahí va la pregunta, Francis, estamos cambiando la manera de presentar los informes, porque ya la gente sabe y los analistas políticos saben que la gente no les gusta escuchar informes, solamente verlos, no escucha, solamente ve, los aburre. En eso estamos ahora, Francis. Estimado Alcides, muchas gracias por la pregunta. Le informo. A ver, la presentación del presidente de la República ha generado una cantidad enorme de comentarios. Unos positivos de la gente que se alinea directamente con la política que le está implementando y obviamente los en contra de quienes están en este momento en la oposición. Es importante entender, hay que poner los pies en el siglo XXI, la evolución que viene teniendo con el uso de la tecnología, la gente joven y principalmente quienes de alguna manera están tratando de informarse de lo que el presidente ha hecho en apenas 6 meses. Estamos conscientes que él fue electo para un periodo muy corto. En medio del periodo le tocó dar un informe de las acciones y realmente de las decisiones que él ha tomado en apenas 6 meses. Pero para hacer un análisis y para entender la posición, como usted menciona, unos a favor, otros en contra, topan temas que no tienen nada que ver con el fondo, sino más bien de vestir, de, como usted menciona, la banda, cosas que son realmente sin importancia cuando uno compara con la realidad de lo que él pudo transmitir el día del informe. ¿A qué me refiero? La mayoría, recordemos que más del 55% del electorado tiene menos de 35 años. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de la población ya está familiarizada con el uso de la tecnología y obviamente prefieren ver que estar escuchando y los informes clásicos que teníamos en el Ecuador, que era la lectura de 200 páginas por parte del presidente. Esa es una forma de presentar un informe. Nadie puede decir esto es mejor o esto es peor. Lo que ha demostrado el presidente de la República es que él está utilizando siempre tecnología para llegar a la mayoría de ecuatorianos. Esto de usar videos no quiere decir que los mayores de 35 años no van a ver. También les empezó a gustar ver videos y es mucho más ilustrativo y se puede comunicar más información en menos tiempo que permita entender lo que se presenta como un concepto. El trabajo que ha desarrollado el presidente en 6 meses hay que evaluarlo desde diferentes formas. Primero, tenemos que regresar 7 meses atrás al CIDES. ¿Por qué? Porque la realidad que vivía el Ecuador hace 7 meses es una realidad completamente diferente a la que se vive hoy. Recuerde, Alcides, que tuvimos una entrevista y yo aquí le mencionaba,
9 de cada 10 ecuatorianos decían que la situación del país era mala hace 7 meses. Asimismo, cuando le decíamos cómo es la situación personal, la persona entrevistada, nos decían 9 de cada 10 entrevistados que su situación era mala. Hoy ha habido una evolución. En estos 6 meses, ¿qué se ha logrado? Primero, 65% de los ecuatorianos dicen que la situación es mala. Es verdad, pero ya ha habido una mejora. Ya no es 90% de los ecuatorianos. Con relación a la situación personal, mejora considerablemente. Imagínense que tiene casi el 52% dice que la situación personal es buena. Pero ¿dónde están las expectativas del estado de ánimo de los ecuatorianos después de estos primeros 6 meses? Vemos, y yo creo que la mayoría de ecuatorianos siente que se ha mejorado la percepción, es decir, el estado de ánimo. ¿En qué? En esperanza, en que las cosas pueden mejorar, con un optimismo que es mayor que las emociones negativas. ¿A qué me refiero? Fíjese, cuando le preguntamos al ecuatoriano cómo cree que va a ser la situación a futuro del país y suya personal, vemos que el 64% dice que la situación en 2024, es decir, en estos próximos meses, va a ser mejor que la que tenía el país. Y cuando habla de la situación personal, le preguntamos, ¿su situación personal va a ser mejor, igual o peor? Vemos que el 71% Alcides dice que la situación en el 2024 va a ser mejor de lo que ha tenido. Entonces, esto revela claramente que el estado de ánimo de los ecuatorianos ha evolucionado positivamente. ¿A qué se debe? Se debe básicamente al combate que el presidente ha dado a la inseguridad y a la delincuencia. ¿Por qué? Nosotros evaluamos la gestión de su trabajo y vemos que el 81% de ecuatorianos dice que aprueba la gestión del presidente en cuanto al combate a la delincuencia y la inseguridad. Hoy hay datos de todo lado. Hay datos que dicen que la inseguridad ha tenido un rebrote y sigue tomando calles de nuestro país. Pero la realidad, ¿cuál es? En los principales barrios de las ciudades o de los cantones donde el incremento de la delincuencia es exponencial, la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, el trabajo que están realizando en los barrios más peligrosos, es el que ha logrado que las expectativas, que las percepciones que tiene la ciudadanía mejoren. Recuerde usted que no se veía nunca una policía, no se veía nunca a las Fuerzas Armadas en estos barrios. Hoy el tenerlos ahí de alguna manera está generando esperanza, está generando optimismo, y más que nada hay un cambio en qué. Recordemos que con Guillermo Lasso se decía que ya no hay nada que hacer, no tenía la capacidad de hacerlo. Vino Daniel Noboa y demostró que con las mismas leyes, con la misma estructura, sí se podría dar combate a la delincuencia y la seguridad. ¿Qué va a pasar? Recordemos, Alcides, que estamos en guerra. Una guerra se combate todos los días. Y yo como ecuatoriano creo que hay que darle el apoyo a las Fuerzas Armadas para que sigan en su lucha y realmente logren minimizar lo más que se pueda esta que está viviendo hoy día el Ecuador. Francis, y en lo que tiene que ver el tema electoral, ¿verdad? Con un candidato presidente como el que tenemos. Estos números que usted da a conocer, sumados al hecho de que ya no va a correr para la candidatura presidencial ni Jan Topic y tampoco la fiscal Salazar, ¿usted cree que está allanado el camino para que Noboa sea reelegido? Alcides, el tema político siempre es sujeto a diferentes factores externos de quienes van a participar en el proceso electoral. A estas alturas, el que mayor predisposición de intención de voto tiene, sin duda alguna, es del actual presidente. Y eso hace que muchos vean la consistencia, lo fuerte que es el apoyo que tiene hoy día de los ecuatorianos que deciden mejor no participemos. Porque usted sabe, a nadie creo que le gusta participar para perder. Eso es hoy día. Pero miren, hay muchos ejemplos y puedo citar, recordemos el famoso de León Roldós.
A estas alturas era presidente del Ecuador. El día de las elecciones no llegó ni a la segunda vuelta. Todo puede pasar. Lo único seguro en el Ecuador es que no hay nada seguro. Claro que sí, 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Francis Romero Cordero, director de la encuestadora CLIC. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Francis, muy buenos días, gusto de saludarte. Julio, buenos días, qué gusto. Gusto es mío. Dime una cosa, Francis, ¿con quiénes ustedes hicieron la comparación para, por ejemplo, el próximo proceso electoral presidencial? ¿Con qué candidatos hicieron esas comparaciones? Mire, nosotros hicimos, es un análisis que se hace, es obviamente el presidente de la República, un candidato de Jaime Nebot, un candidato de Rafael Correa y otros candidatos. Para que usted sepa, los resultados que nosotros obtuvimos eran más del 51% votaban por Daniel Noboa en este momento. Le seguía el candidato de Correa con el 21, me parece, y el candidato de Nebot me parece que tenía 10 o 11. El resto del electorado se iba por otros candidatos o blanco y nulo. Pero esta es una primera foto de cómo se está estructurando. La semana anterior ya se oyeron algunos nombres de posibles candidatos. Eso obviamente podría afectar la intención de voto a futuro. Depende de quiénes lleguen, cómo lleguen y obviamente lo más importante, cuáles son las acciones que va a implementar el presidente Daniel Noboa para mantener no solo su popularidad, porque no solo es de mantener alta la popularidad, porque si es que uno no da solución a los principales problemas que tiene el país, sin duda alguna su popularidad se irá deteriorando. ¿A qué me refiero? El Ecuador tiene dos gravísimos problemas en este momento, igual de importantes e igual de graves. El combate, la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, y el segundo, la crisis económica que se refleja a través del desempleo, el alto costo de la vida, la pobreza en general de 7 de cada 10 hogares de los ecuatorianos. Yo me mato repitiendo 7 de cada 10 porque esa es la triste realidad que vive nuestro país. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 hoy no tienen trabajo. Hace 5 años tampoco tenían trabajo, Julio, pero hace 10 años tampoco tenían trabajo 7 de cada 10 ecuatorianos. Si bien nos hemos ido creciendo el número de habitantes en el Ecuador, la desproporción entre quienes tienen trabajo fijo por el cual reciban una remuneración y quienes tienen que todos los días salir a una aventura, a ver qué hacen para llevar el pan a casa, es lo que tiene que llamar la atención al gobierno y empezar a implementar ¿qué? Primero, el país, todos somos testigos que cuando Daniel Noboa asumió la presidencia, se decía que es el récord histórico de la cantidad mínima que tenía para poder gastar. No había plata en el gobierno. Poco a poco ha ido sorteando y bien o mal ha ido cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, esto no alcanza, eso no llega a la población. Pagar a la burocracia, pagar alguno que otro proveedor del Estado no hace que se reactive el país. Necesita para reactivar el país. Por ejemplo, algo que es una muy buena noticia y que no se oye mucho, el que el riesgo país haya bajado 1000 puntos es una cosa muy buena. Eso quiere decir que desde afuera nos están viendo de otra manera. Si es que él lograría que esto siga bajando y obviamente fomentar la competencia extranjera, sería una de las líneas para reactivar económicamente al país. Pero básicamente el Ecuador se hizo adicto de la inversión pública para el desarrollo de infraestructura. Entonces, hoy día no hay, la parte privada no arriesga para el incremento de la inversión privada. Si es que el gobierno no invierte, simplemente las cosas no avanzan. El Ecuador debe ser uno de los pocos países en el mundo donde la parte productiva depende de la parte política. ¿A qué me refiero, Julio? Si es que la parte política entra en pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, automáticamente la parte productiva queda en incertidumbre, no sabe qué hacer.
Fíjese usted la diferencia con Colombia. Perú, hay crisis entre el presidente y el Congreso. Se cambian presidentes, pero la parte productiva sigue produciendo. Lo mismo es en Colombia. La parte productiva sigue produciendo. Imagínense que esos países reciben 20.000 millones de dólares por año de inversión extranjera. El Ecuador en el último año recibió menos de 300 millones de dólares. Vea la diferencia. Y cuando uno desde afuera haría un análisis, nosotros tenemos mejor ubicación geográfica, tenemos mejor clima, tenemos dólares, tenemos una serie de ventajas que se podrían aprovechar de mejor manera. Lo que no tenemos, que es lo básico que buscan, es seguridad jurídica. Y eso es lo que asusta a quienes pueden venir con dinero para, de alguna manera, generar inversión. Entonces, este es el escenario. El tema económico, el tema de la generación de fuentes de empleo es el principal reto que va a tener el gobierno en los próximos meses. Y de eso va a depender el que la gente quiera o no que se reelija en el próximo proceso electoral. Francis, dicen que en marketing, que hablen mal o que hablen de ti, pero que hablen, ¿no? El presidente, para poder llegar como un verdadero outsider en la anterior elección, usó la imagen de él en cartón. Ahora la imagen de él es por los zapatos. ¿En qué medida esta situación genera votos a favor o simple y llanamente es un tema del momento que se comenta y luego pasa? Mire, Julio, yo de los análisis que puedo hacer de las experiencias que se ha vivido, es importante que se hable. Mientras más se hable, obviamente quiere decir que está de moda, que está del tema, que está sonando. Siempre van a haber buenos y malos comentarios. Siempre uno va a tratar de buscar la mayor cantidad de comentarios positivos. Pero usted sabe que hay una fuerza enorme que genera campañas positivas y negativas. El discurso, el informe a la nación del presidente se quiera minimizar y solo hacer un reflejo de unos zapatos, simplemente es de quienes no entienden cómo funciona el elector en el Ecuador. Julio, recordemos que el elector vota con el corazón, sí es verdad, pero en el último proceso electoral que vivimos, en la consulta popular, el 40% del electorado demostró que no se dejan llevar por tendencias, sino que analizan su voto. ¿De dónde sale este 40%? Es muy fácil, Julio. Usted reste el porcentaje mayor que tuvo la pregunta, la que más alto tuvo, y la que menos tuvo, y hay un 40%. ¿Qué quiere decir? Ese 40% en unas preguntas votó sí, y en otras preguntas votó no. No es lo que siempre se ha vivido en el Ecuador. O todo sí o todo no. Recordemos que primera vez que existe un cambio en algunas preguntas. En una sí, la mayoría, en 7, y en 2 que ganó el no. Pero eso hace ver que el electorado cada vez sabe escoger mejor. Y eso es una ventaja. Y esperemos que la tendencia se mantenga. Que los jóvenes, que son la mayoría, entiendan que no hay que votar por el que tenga la mejor canción, por el que tenga los mejores zapatos, sino realmente por el que esté generando las certezas de que puede sacar a este país privilegiado de la crítica y dramática situación en la que vive. Francis, el presidente del Congreso, de la Asamblea, ha sido un buen aliado para el presidente de la República hasta el momento. Él lo ha defendido, ha ayudado a que salgan las leyes como ha querido el presidente, pero se rumora que el presidente de la Asamblea sería el candidato presidencial del Partido Social Cristiano, lo que lo convertiría en opositor prácticamente del presidente de la República. Este posible distanciamiento que existiría entre ambos, ¿en qué medida favorece al uno o desfavorece al otro o los perjudica a ambos, Francia? Julio, el presidente ha tenido mucha suerte desde la época de campaña. ¿A qué me refiero? Todo le ha salido positivamente bien para él. Todas las decisiones, duras, fáciles o menos complicadas,
siempre él ha salido beneficiándose de los resultados. La relación que han mantenido con la Asamblea Nacional ha sido exitosa para el gobierno, pero también para la Asamblea, también para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque se ha logrado generar leyes que de alguna manera buscan mejorar la situación económica del país. La relación que en este momento tienen el Ejecutivo y el Legislativo, si bien es una incógnita de lo que va a pasar, yo creo, y haciendo un análisis objetivo, va a tener dos momentos. Estos primeros 6 meses, donde realmente lograron buscar acuerdos que busquen mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y esta segunda parte, donde ya se activa la parte política por el próximo proceso electoral. ¿Qué puede pasar? Si es que la relación empieza a tener peleas, si es que la relación empieza a deteriorarse, y vemos que nuevamente los temas políticos empiezan a primar a los temas de desarrollo del país, de mejorar la calidad de vida, a la Asamblea le va a pasar lo que le pasó a todas las asambleas. Se va a desprestigiar y quienes forman parte de la Asamblea obviamente van a caer en desagrado de parte de los ecuatorianos. Ahora, el trabajo que se debe hacer es pensar en el Ecuador, pensar que el presidente de la Asamblea, si quiere ser candidato, obviamente esperar lo que más pueda y demostrar desde la Asamblea que tiene la capacidad. Los escenarios, Julio, usted ha escuchado, son varios. Dicen que él puede ser, realmente es muy pronto para ver quién realmente se va a perfilar por el Partido Social Cristiano. Sin embargo, el que sean competencias en este momento, yo creería que no debería perjudicar el desarrollo o la implementación de las leyes que tienen ahorita de urgencia. Tienen que aprobar la ley de la consulta popular. Saben que es mandato popular el que trabajen en eso. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el presidente de la República tenga un nuevo triunfo. Entonces, de lo que se puede ver en los meses siguientes, el presidente va a seguir teniendo éxitos. Sin embargo, y eso es lo más importante, Julio, si el gobierno descuida la generación de empleo, mantiene el hogar ecuatoriano, la crítica situación económica que vive y no mantiene las esperanzas de que puedan mejorar, sin duda alguna la intención o la predisposición que la gente tiene para votar por el presidente se puede ir deteriorando. Gracias. Nuestra compañera Romina Ceballos continúa con el diálogo. Romina, adelante. Buenos días, Francis. Y bueno, justamente en el sentido que usted estaba diciendo anteriormente de que ya estos próximos meses el electorado justamente va a necesitar acciones y sabemos los que hemos trabajado en la función pública que 6 meses para que realmente un gobierno pueda ejecutar lo que no ha hecho va a ser bastante complejo. ¿Cómo ve usted ese panorama? Ya que de manera personal pienso que en estos próximos 6 meses no van a haber los cambios necesarios que la ciudadanía necesita para una mejoría de su vida. Romina, mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Y mire, es completamente previsible lo que usted menciona. ¿A qué me refiero? En 6 meses, o sea, ha habido gobiernos que han durado 10 veces más y no han logrado mejorar la vida de 7 de cada 10 ecuatorianos. Es complejo que en 6 meses se logre dar la vuelta de 180 grados la situación actual del país. Pero, ¿qué sí se puede hacer? Se pueden ir poniendo las bases que poco a poco vayan mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. El presidente tiene que entender que esas bases son las de un estadista, son las de una persona que entiende cómo mejorar la situación del país. Y la gente, es maravilloso el ecuatoriano. La gente cuando ve que alguien está haciendo bien las cosas, automáticamente se alinea y muy difícilmente va a dejar de apoyar esa gestión, sin esperar que solucione a 100% los problemas. Sabemos que el Ecuador está viviendo muchos problemas que no son de ahora, no son de estos 6 meses, no son de este último año, no son de los últimos 5 años, no es de los últimos 10 años. Esta crisis que vive el Ecuador, que es corrupción, que es los botines que son las empresas públicas,
el desastroso trabajo que han desarrollado la función judicial, los jueces. Estos son problemas que realmente hay que ir solucionando para en el tiempo la situación de los ecuatorianos mejore. Lo más importante, Romina, el gobierno tiene que mantener esa generación de optimismo, de que el país puede darle mejores días a quienes, a los jóvenes. Los jóvenes que estaban desilusionados, que lo único que buscaban era una forma de escapar de esta realidad, porque no les permite tener oportunidades de desarrollo, de mejorar su vida, de educarse. Entonces, el lograr mantener eso, yo creo que le puede beneficiar mucho en estos 6 meses. Y 6 meses es mucho y es poco. 6 meses vuelan. Pero cuando uno tiene que hacer un trabajo consistente, yo creo que lo van a sentir estos 6 meses como eternos. Así es, y justamente creo que uno de los pilares más fuertes del gobierno actual ha sido el tema comunicacional, pero a la vez también creo que puede ahora comenzar a ser también uno de sus mayores defectos o su mayor piedra en el zapato, porque justamente todo lo que han venido comunicando ya se debe de sentir en la ciudadanía de una manera más concreta. ¿Cómo cree usted que debería de abordar el gobierno nacional justamente estos temas de comunicación, como por ejemplo que se han creado 100.000 plazas de empleos en jóvenes y la situación que se vive es totalmente distinta, ¿no? En las calles. ¿Cómo cree usted que debería de abordar ahora estos siguientes 6 meses para poder efectivamente tener una reelección? Mire, Romina, hay que partir de algo. Cuando a uno le va bien, ¿por qué tiene que cambiar? ¿A qué me refiero? Él logra llegar a la gente, él logra mantener sus indicadores en números muy positivos y favorables. Él ha logrado generar un canal directo con un grupo importantísimo de ecuatorianos. Para el otro grupo de ecuatorianos tiene otras herramientas con las que está llegando con información. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que algunos ven? Quienes hablan de política todo el tiempo, vemos dos bandos. Vemos quienes están a favor y quienes están en contra. Pero nosotros que hacemos investigación podemos sentir todo lo que siente este abanico enorme de opciones y opiniones que tienen los ecuatorianos. Entonces vemos gente que apoya y que espera que el presidente haga cosas. Otros tienen la esperanza de que va a lograr hacer los cambios que el Ecuador requiere. Otros están pensando en las soluciones que podría presentar el gobierno. ¿Por qué? Es que el gobierno entiende que no solo es comunicar 100.000 empleos, ¿qué es comunicar? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde está yendo el país? Eso le podría dar una mayor consistencia, como lo hizo con la parte del combate a la delincuencia. Él o sea, no es que ha presentado el plan Fénix, pero el combate, el ver a las Fuerzas Armadas, y yo creo que los hechos valen más que 1.000 palabras, y lo que él está presentando, y eso es lo que está percibiendo la ciudadanía, y es lo que está valorando. No tanto las palabras, sino más los hechos que él ha logrado presentar en estos 6 meses de gobierno. Las 10 de la mañana, un minuto, las 10 de la mañana, un minuto, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con Francis Romero Cordero, director de la encuestadora CLIC. Dígame una cosa, Francis, ¿cómo ve usted la probabilidad de una alianza político-electoral para las próximas elecciones entre el correísmo y la CONAIE? Le pregunto esto porque ya empieza el máximo directivo de la CONAIE, don Leonidas Giza, a condicionar la probabilidad de una alianza en el tema que tiene que ver con el extractivismo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer una alianza electoral con el indigenado representado por la CONAIE y por el señor Leonidas Giza? Alcides, yo le agradezco mucho por su pregunta, porque eso trae al momento algo que es vital para una democracia, que es ver claramente el rol que están haciendo
partidos políticos en el Ecuador. Lamentablemente, una de las piezas fundamentales de una democracia, que es la estructura de partidos políticos fuertes, en el Ecuador no existe. ¿A qué me refiero? Justo lo que usted acaba de mencionar. El que hayan estas alianzas entre fuerzas que piensan igual, yo creo que sería una muy buena opción para los mexicanos. Yendo a la realidad, usted sabe que eso es completamente difícil de esperar. ¿Por qué? Que quienes defienden intereses partidistas nunca van a ver más allá del metro cuadrado que les corresponde. Hoy el Ecuador debe exigir a los partidos políticos que presenten a los mejores ecuatorianos, no a los más obedientes, que candidaticen a quienes realmente tengan capacidad y que sepan el trabajo al que están aspirando. ¿Por qué hemos venido de fracaso en fracaso y no hemos logrado entender? Quienes presentan los candidatos son los partidos políticos y los ecuatorianos tenemos que elegir de entre ellos. Y lamentablemente hasta ahora nosotros no escogemos entre los mejores ecuatorianos. Hemos escogido entre quienes son los más obedientes. Y los partidos políticos se prestan de membrete, se prestan de juego en el tema político para beneficiar a una u otra candidatura. El Ecuador tiene que evolucionar y nosotros tenemos que exigir que los partidos políticos hoy más que nunca cumplan su rol fundamental con la democracia, que es presentar a los mejores ecuatorianos, que hagan una elección real, democrática, entre sus afiliados, salgan de ellos quienes realmente puedan representarlos. Y eso, sin duda alguna, a la democracia y en la búsqueda de estas alianzas en este próximo proceso electoral van a dar. Pero yo creo que va a haber nuevamente más de 10 candidatos en la próxima papeleta que lo único que hace es ensuciar el proceso electoral. 10 de la mañana, 5 minutos. Continuamos este diálogo con Francis Romero, director de la encuestadora CLIC, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, Francis, por favor, dime una cosa de los análisis que has hecho de las encuestas realizadas. ¿Qué se puede decir, por ejemplo, del correísmo? ¿Sigue siendo la primera fuerza política con un voto duro o ha bajado? Estimado Julio, hoy quien es el mayor referente de apoyo por parte de los ecuatorianos es el presidente de la República en este momento. Después del presidente de la República, sin duda, la estructura que tiene el correísmo es fuerte. Sabemos las limitaciones que tiene, pero siempre se mantiene con un importante. Pero hoy quien tiene mayor apoyo por parte de los ecuatorianos es el partido de Daniel Noboa. Pero Daniel Noboa no ha sido encuestado en cuanto a un voto duro, pero me refería yo al voto duro. Sigue siendo el voto duro del correísmo el más importante porque hasta hace poco tiempo, pues por eso ganó las elecciones legislativas, ¿no? Tiene tanta fuerza por un voto duro importante. ¿Sigue manteniendo ese voto duro o ha declinado o ha subido? Julio, es importante que entiendan que la intención de voto evoluciona. Hoy quien tiene más voto duro es el presidente Daniel Noboa. Después está el correísmo en voto duro. Sigue teniendo un voto duro importante, pero tiene más voto duro hoy día Daniel Noboa que el correísmo. Interesante, ¿no? Interesante porque se pensaba que el correísmo podía, haciendo oposición fuerte como ha venido haciendo, no solamente en el ámbito legislativo, sino también ahora ya muy fuerte en el ámbito presidencial, porque si alguien es duro con el presidente es Rafael Correa, ¿no? Esa seña de llorón que le hizo el presidente de la República el otro día por el tema de México demuestra pues que los dardos están entre el correísmo y prácticamente el presidente de la República, ¿o no es así? Evidentemente, Julio, las disputas que ya empiezan a darse entre el correísmo y el presidente Noboa son evidentes para todos. Y sin duda alguna el correísmo sigue siendo una fuerza política importante en el Ecuador. Nadie le está minimizando.
Lo que estoy presentando son los resultados que nosotros hemos obtenido, donde claramente vemos que tiene mayor apoyo el presidente Noboa. Y eso es lo que va evolucionando. Mire, si regresamos décadas, otros presidentes tenían mucho más apoyo que otras tendencias, pero el tiempo pasa y todo va evolucionando. Hoy la evolución que ha llegado la democracia en el Ecuador es en este momento tener un mayor apoyo al gobierno del presidente Noboa, y después están las otras tendencias. De entre ellas sobresale claramente el correísmo, que es una fuerza que ha trabajado no ahora, es una fuerza que viene trabajando más de 15 años. Entonces, ese trabajo sí le mantiene una base importante, pero que si hoy día serían las elecciones, no le alcanzaría para tener poder nuevamente. Sin embargo, la intención de voto se va a ver de aquí a 6 meses cómo realmente queda la estructura y cómo va a funcionar en el próximo periodo presidencial, ¿no? Muy interesante. Romina Ceballos, por favor, continúe con el diálogo. Las 10 de la mañana con ya 9 minutos. Estamos con el tiempo y más bien para agradecerle a Francis Romero Cordero por estar con nosotros. Solamente me queda una última inquietud, Francis. ¿Cuándo fue la último sondeo de opinión que ustedes hicieron? Es decir, clic. Estimado Andrés, muchas gracias por la pregunta. La última encuesta que nosotros la realizamos fue en abril, la primera semana de abril, pero es importante entender que la opinión pública tiene sus casos, sube y baja. Por eso te pregunto, porque las cosas varían aquí, ¿no? Y más que nada en un país donde cada semana sale algo importante. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido analizar en estas últimas semanas? Es realmente que cambia y vuelve a su posición normal. Sube, baja, pero se mantiene sobre el 55-60% de apoyo. Puede bajar, que puede subir. En la conclusión clara que se puede presentar es que hoy el presidente Noboa tiene más apoyo que el que tuvo para llegar a la presidencia. Esa es la realidad a 6 meses de haber el poder. ¿Qué pasará en los próximos 6 meses? Vamos a seguir evaluando y apenas tenga resultados les voy a compartir. Ok, eso era esa inquietud importante para poder estar listos cuando tengas los resultados. Ya me imagino que será para junio, ¿no? Harán encuestas. Así es. Justo voy a salir este fin de semana con él y en junio ya les voy a aprovecho para agradecerles por la invitación. Andrés, un fuerte abrazo. Julio, igual. Alcides y Romina, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Igual, que tengan igual. Un abrazo igual para ti, Francis. Y aquí estamos con Alcides, Romina, Julio.